martes, el, el clásico de los martes, decía el obispo Saúl. Amén. Y continuamos en la epístola de San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Antes de comenzar, a partir del verso 1, quiero leer el contexto en el verso 28 del capítulo 3. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces, este texto es una declaratoria legal, es de verdad fundamental y establece lo siguiente: no llegamos a estar unidos a Cristo Jesús a través de ninguna nacionalidad. No es requisito ser judío o ser griego para quedar o ser o estar unidos a Cristo Jesús. Tampoco es requisito ser hombre o ser mujer. Tampoco en la condición de esclavo o de libre, sino que en Cristo Jesús somos uno. Él hizo la obra en Él mismo y nos tomó a sí mismo para Él. Siguiente versículo dice, y si ustedes son de Cristo. Allí el apóstol Pablo hace una declaración que está bajo una condición: si ustedes son de Cristo. Ahora vamos al punto. Alguien que se decía ser libre sabía que era hombre libre o persona libre. El que decía ser judío, judío de nacimiento, sabía que era judío a cualquier edad de su vida. El que decía ser griego sabía que lo era en cualquier parte que estuviera dentro del Imperio Romano o cualquier provincia, etcétera. Noten esto. El que sabe que es de Cristo, sabe que lo sabe. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo hace esta declaración? Y si ustedes son de Cristo, porque son cosas que sabemos. Hay seguridad en el saberlo, hay seguridad en el conocer. Uno que era judío lo sabía que era judío. Uno que era esclavo sabía lo que era. Entonces, aquel que es de Cristo sabe que es de Cristo. Entonces dice, ciertamente o enfáticamente o categóricamente o resueltamente son linaje de Abraham, el creyente, el de la fe, el que recibió el Evangelio, fue evangelizado por la palabra de Dios. Y según la promesa del Espíritu, la promesa de la bendición, la promesa del Mesías, del Cristo, entonces es llamado heredero. Entramos al capítulo 4, verso 1, y allí comenzamos el estudio de esta sección. Pero digo también, ven cómo el apóstol Pablo toma allí un pero, que es un cambio de dirección de aquello anterior. Pero digo también, mientras el heredero es niño. Ahora, regresemos al contexto en el 3:28. Pablo menciona a
los judíos, los griegos, los esclavos, los libres, los hombres y las mujeres. Pero aquí en el 4.1 habla sobre una condición de niñez. ¿Se fijan? Uno en Cristo, ¿qué es lo que se va a notar de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo? Allí entra la particularidad, ya no de nuestra nacionalidad, sino que ahora en el aspecto espiritual es respecto a cuánto hemos crecido o no, cuánto hemos desarrollado o cuánto ha sido formado Cristo en nosotros o no. Y allí entramos a esta edad o primera edad o condición y dice, ya eres heredero, ya eres de la fe, ya eres del linaje de Abraham, ya eres creyente, pero hay un estado que es notable, es niñez, ya eres heredero, ya eres propietario de las promesas, eres copartícipe junto con los demás de la herencia, pero hay algo en ti que se debe identificar con una sola palabra. Esto es lo que nos lleva a prestarle una especial atención. La niñez, el estado de niñez, esa es la sola palabra, niñez. Pareciera que entendemos por niñez como esa alegría de ser como niño, esa inocencia o esa infancia donde preguntamos el porqué de todo o no entendemos muchas cosas, pero los niños y sus alegrías. Pero el apóstol Pablo es puntual en darle su carácter a esta condición de niño. Y entonces dice, en nada difiere del esclavo, en nada es diferente del esclavo. ¿Por qué? Porque un esclavo lo cuidaba o un esclavo lo cuida al que es niño. Y allí la esclavitud está personificada y se le ha dado el carácter de persona al tutor, quien está reconocido como tal a la ley, a los rudimentos de la ley, a los principios del mundo. Entonces, vean que el heredero es niño, piensa como niño, habla como niño. De la niñez, la niñez, la niñez, ¿cómo es vista por terceras personas respecto a estas primeras, a los niños? O la niñez es el mercado de hombres y mujeres a quienes todos quieren gobernar, quieren ser la ley para ellos, quieren ser los tutores, los guardianes, los responsables de sus necesidades, porque son niños. Entonces, dice el apóstol Pablo, cuando fuimos niños o cuando éramos niños, ¿ven? Dice el siguiente versículo, el 3, Carlos. Así también nosotros cuando éramos niños vivíamos en esclavitud. Esta es una definición de esclavitud. Quiere decir que la esclavitud se vive. Pero déjame ampliarte el sentido de esta definición, porque puede haber alguien que niegue o refute esta declaración. No, yo no vivo como esclavo. Cuando vives entre esclavos, eres como ellos. Cuando vives en una comunidad bajo las mismas reglas, bajo
bajo esa cosa que los gobierna, como si todos fueran iguales, es que esa es la condición, no hay diferencia entre niñez y esclavitud. Entonces, dice, cuando éramos niños vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo, porque era un sistema, había figuras, había leyes, había gobierno, había cierto rigor, cierta espiritualidad aparente, principios básicos del mundo, sujetos. Entonces, eso de sujeción es real. Había un gobierno y tenía sujetados a gente que son los llamados sujetos de eso. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Noten esa característica de ser sujeto, porque allí ya hay una repetición y eso crea entendimiento. Sujetos a los principios, los niños, sujetos a la ley, el que nace bajo la ley. Y dice, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Tenemos que reconocer estas declaraciones porque son verdaderas, están verificadas. La ley nos había sujetado bajo pecado, bajo su encierro o celda de confinamiento, y la Escritura lo encerró todo bajo pecado, dice el 3:22. Porque la ley nos culpó de no cumplir con todos los preceptos y mandatos, es decir, nos declaró transgresores de la ley, etcétera. Pero vino el que redime. Allí hay una palabra que es de tono fuerte, para que redimiera. Para que redimiera. Entonces, allí hay una obra de redención de aquellos sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Miren esto, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esto es lo que nos trajo la redención. La redención nos liberó del estado de esclavitud y nos tomó el Redentor para sí y nos afilió, nos declaró. Esto es muy interesante porque esto es la legal potestad de ser llamado hijo de Dios, y quedas hecho, quedas llamado, quedas afiliado, quedas incorporado. Bueno, sin redención no podía haber adopción. Y la adopción es para ser hijos. Bueno, entonces sucede otra cuestión para nuestro entendimiento, para que tengamos orden en entender las palabras. Niñez, hijo, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Estado de niñez es una condición
donde se señala que tú puedes ser llamado heredero, puedes ser llamado hijo, pero tú no sabes vivir como adulto, tú no sabes vivir como gente grande en toda su expresión de uso de sus facultades y voluntad propia, que ha crecido con ese conocimiento y entendimiento de quién es Él. Entonces, sí se deja de ser niño, pero no se deja de ser hijo. ¿Vemos la diferencia allí? Entonces, dice, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Nunca Dios llama niño a Jesús, ni a nosotros. Nos llama hijos. Esa es nuestra categoría. Pero hay hijos que quieren seguir siendo niños. ¿Sabes una cosa? Te voy a explicar, porque yo les prometí que iba a preparar en esta exposición de los Gálatas esto sobre las edades de los hermanos. ¿Te acuerdas? Ser niño solo te afectará a ti, no al Padre, no a Dios, ni al hermano. Ser hijo es un estado de legalidad donde ya eres llamado hijo, hijo afiliado, hijo adoptado, y eres hermano. Por ser hijo, eres hermano de otro hijo. Amén. Entonces, pero esa condición de edad, de infancia o de niñez, es un problema tuyo contigo mismo, ¿verdad? Esto también nos presenta el siguiente cuadro. Ser heredero no nos quita, como si fuera a retirarlo, esa condición de niño, ¿no? El niño tiene que crecer, tiene que dejar de ser niño. ¿Has hablado con alguna persona adulta, pero con una mente de niño? Muy inocente, muy ingenua, muy muy practicante de algo, pero no sabe que simplemente es un sistema de esclavitud, ¿verdad? Entonces, dice, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu. Ahí está la promesa de su Hijo. Entonces, no somos hijos por ser niños, sino que somos hijos por el Espíritu que es dado a los hijos recibidos en adopción. Ahí entra el Espíritu Santo, porque Él es el que incorpora o nos incrusta o nos injerta en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, al Espíritu Santo se le reconoce como el espíritu de adopción. Es el espíritu de los hijos. Entonces, los hijos claman, Abba, Padre. Aleluya. Y al Espíritu Santo también se le identifica como el espíritu de su Hijo. Hijo con H mayúscula. Hijo del Padre. Bueno, así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. Allí, esclavo es el concepto de todo aquello
que practicabas bajo un orden de una ley, bajo un orden de rituales, etcétera. Dice, ya no eres esclavo. ¿Por qué? Porque la esclavitud no era un asunto de cadenas en las muñecas, en el cuello o en los pies, sino esclavitud en la manera de pensar. Miren, la esclavitud es esta figura. Haz esto, fórzate a practicar esto, lígate, ligar, eso es religar, religión, lígate a esto, sométete a ti mismo a esto, quedarás así, te sentirás asá. A ese globo o conjunto de palabras se le etiqueta como esclavitud, y la esclavitud siempre la da un sistema, sea que se le llame sistema del mundo o ley. Entonces, dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, quiero trabajar sobre la frase, ya no eres, ya no eres, ya no eres. ¿Cómo es eso de haber dejado de ser? Te dijo en aquellos años de la pubertad tu padre o tu madre, hijo, hija, ya dejaste de ser niño, ahora eres un adolescente, una señorita. ¿Qué notaron ellos? Algo vieron, pero no solo vieron algo externo, sino también tu manera de pensar, tu comportamiento. Bueno, ¿qué es lo que le pone fin a la esclavitud? Lo que dice, este ya no es. Está en el texto, en el verso 6. Dame el verso 6. Ahí está. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahí está. Es el Espíritu Santo en nosotros el que marca la diferencia. El Señor no está relacionado con la esclavitud. Él nunca envía su espíritu a esclavos, nunca. No tiene nada que ver con la esclavitud. ¿Por qué? Porque Él nunca, y Él lo explicó en el Evangelio de Juan, Él nunca enviará su Santo Espíritu o nunca lo envía como agente prometido al mundo. Él nunca lo promete al mundo, sino a los hijos. Amén. Entonces, la niñez tiene que ser bien figurada, bien trazada, porque eso es lo que afecta a la persona, niño o en estado de niñez, porque hay que trabajar con las palabras. Están tres palabras: hijo, niño y heredero. Hay dos palabras buenas, una palabra mala: niñez. Entonces, es un asunto de comprender cómo lo expone el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estaba escribiéndole a los creyentes judíos y gentiles, conversos gentiles, en la provincia romana de Galacia, y había allí
un asunto grave donde los partidarios de la ley y del judaísmo y de la circuncisión estaban arrastrando a los recién convertidos por la palabra de gracia del Evangelio del apóstol Pablo para que se circuncidaran primero y luego ser bautizados para ser salvos. Y ahí es donde entra el concepto de niñez. El niño le va a hacer caso a estos y a aquellos y se va a hacer todo lo que le digan que se haga. Y ahora hazte esto. Y va a agarrar como si le estuvieran haciendo tatuajes, marcas, 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 y está tatuado el pobre, porque le están diciendo, y ahora hazte esto, y ahora este ritual, tienes que vivir como nosotros, comer como nosotros, tienes que pensar como nosotros. Eso es niñez, eso es niñez. Y a eso, por parte del Espíritu de Dios, revelándonos su sabiduría, dice, a eso yo le llamo esclavitud. Y allí le da semejanza, ¿ven? Por eso dice el capítulo 4, verso 1, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Eso es semejanza. Dos cosas son semejantes entre sí por su igual figura, aunque no sean del mismo tamaño. Semejanza. Entonces, entramos ahora al verso 8. Ciertamente, en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios. Este es el texto al cual quería llegar, porque son frases que si Pablo las oyó y las recibió y les fueron reveladas, yo quiero lo mismo. Ahí hay dos frases. La primera es, ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, primera frase en el verso 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, esa es la segunda frase. ¡Wow! Esto es profundo. Esto es amplísimo. Vamos a trabajar en el texto. Aquí el apóstol Pablo marca otro tiempo y lo dice con certeza. Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, cuando ustedes no conocían a Dios. Servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, hemos usado frases que son un matiz de marketing para hacer promoción, por ejemplo, de algún discipulado, de algún estudio bíblico, de algún buen libro temático, de verdades fundamentales, etcétera. Estas frases son: ven, reúnete aquí, hacemos un estudio bíblico en casa para que conozcas a Dios. Esa es la frase. Ven a nuestra iglesia, vas a conocer a Dios. Es lo que les digo, eso de adoptar frases sin saber que por coincidencia están en el texto bíblico, pero no las usamos en el mismo contexto. Y allí es donde le damos un sentido atípico o subjetivo
cuando las usamos. Pero cuando se usa la frase conocer a Dios, esta habla de un sujeto, una persona que no conocía a Dios. Conocía a todos los, ah, los mencionados como dioses, pero por naturaleza no son dioses. Conocía mucho de filosofías o de cultos, etcétera, pero a Dios no. Entonces, dice, pero ahora que conocen a Dios, vamos a estudiar esa frase. Eso significa que no he alcanzado el conocimiento suficiente del que ya tengo, sino que me falta más para decir que conozco a un ser supremo o un ser divino. Y es que el que practica el tener una mente elevada, el que según quiere conocer de todo, un poco o de mucho, etcétera, está buscando conocer a Dios por medio del conocimiento. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Dice que ahora conocen a Dios. Bueno, en el contexto tenemos un trazo, es como un esquema, como un mapa conceptual. Dado el Espíritu Santo a nosotros, lo que operó allí fue el Padre dándonos su Espíritu para conocerle. Porque es Espíritu, nuestro Dios es Espíritu. Entonces, hay respuestas espirituales, como por ejemplo los adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración es una respuesta ya de un hijo, de una hija que conoce. Entonces, conocer no solo enfoca a la persona que es quien es el objeto de mi participación o de mi entrega o devoción. No, no, no. Tú también estás reconocido como el que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, la siguiente frase dice, más bien que Dios los conoce a ustedes. Esa es la frase que más me saturó mi intelecto, porque yo pienso en cuanto a mí que debo saber mucho para conocer mejor. Y así tenemos esa medida. Debo saber mucho para conocer mejor y quiero conocer más a Dios, debo saber mucho de Dios. Y tenemos ese sistema de pensamiento. Pero cuando Dios me dice, yo te conozco a ti, pensamos que Dios conoce lo que yo conozco o que Dios me conoce por lo que yo conozco, como un juego de saber o saberes, sapiencia, la ciencia de uno, la ciencia de otro. Pero Dios nos conoce porque nos identifica como hijos por el Espíritu que nos dio. No es un asunto de saber, como si fuera una llenura del intelecto, sino que es una marca del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, es verdadero esto que Dios nos conoce y se cumple en su relación en ambos sentidos.
conocer a Dios y Dios los conoce. O conocemos a Dios y Dios nos conoce. Amén. Por el mismo Espíritu en ambos sentidos. Vean el trabajo especial del Espíritu Santo. Aleluya. Quiero que esta frase, Dios los conoce a ustedes, la identifiquen porque son escasas en el Nuevo Testamento. Los conocidos de Dios o los conocidos por Dios. También cuando tú imaginas y creas un pensamiento, le das voz en tu mente y dices, Dios me ve. Estás pensando tú en la siguiente lógica, que Dios te ve y ve tu exterior, tu cuerpo. Dios me ve que estoy aquí, Dios me ve que estoy saliendo o que estoy manejando. Esa no es la referencia que da el texto cuando dice Dios me conoce. Dios sí mira, ve, observa, ¿verdad? Dios llama por nombre a todas las cosas, etcétera. Pero eso de que Dios los conoce tiene valor donde no es un término que nosotros le dimos a Él, sino que Él nos lo dio a nosotros. Por ejemplo, nos conoce, Dios nos conoce. La siguiente declaración que yo haría es que Él me diga cómo me conoce. ¿Sabes cómo me conoce? Y Él lo tiene que decir como hijo. Él lo tiene que decir, así me conoce. Ese es el sentido de la palabra. Amén. Entonces, si yo le digo al Señor, estudié tantas materias de teología del Instituto de Rema o en la Universidad Teológica y estudié estas filosofías, estas ciencias, aparte de que me pusieron a estudiar todas las religiones, etcétera. Así que pregúntame de lo que quieras, sé de todo. Dios no hace eso, ni le importa. Cuando Dios dice que conoce a alguien, es que Él, para referirse a ti, te va a decir, yo te hice, te di, te nombré, te llamé, tienes la afiliación, tienes la adopción, tienes la categoría, tienes la potestad de ser hecho hijo de Dios, eres mío y estás sellado con mi Santo Espíritu. Ese es el concepto de que Dios te conoce. Amén. Entonces, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? En esta versión dice así la Reina Valera contemporánea. ¿Cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Sí, es esa. A los cuales quieren volver a esclavizarse. ¿Ven el concepto de esclavitud? Los llama débiles, los llama pobres, los llama cosas rudimentarias, cosas muy básicas, es el primer conocimiento de algo. Y ahí están los pobres esclavos que de débiles no salen aunque practiquen todo lo que les digan. Qué interesante. Y practica esto, y practica esto, y practica esto. Sí, mi líder. Oiga, ¿y cuándo dejaré de ser débil? Usted practique, no sé, pero usted sigue practicando. Y nunca dejan de ser débiles. ¿Ven? Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Pácatelas.
Se esperó mucho el apóstol Pablo para decirles todas las ceremonias, los rituales, las fiestas, etcétera. Y a los 8 días esto, y después esto, y a tal edad esto, haces esto, y haces esto, y haces esto. ¿Hay alguien aquí que es un guardador de días, meses, tiempos, años, todo bajo un esquema ritualista, que porque lo leyó y quiere y le llama a eso espiritualidad? Eso es esclavitud. Dice, me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. O sea, han desechado la gracia que les prediqué. Les hablé la libertad y ustedes quieren la esclavitud. Uf. ¿Por qué? Porque el hombre quiere sentir algo que le dé un aprecio de valor meritorio que le haya quedado. Miren, somos tan ingenuos que que nomás nos falta darle valor a las gotas de sudor de nuestra frente. Nomás falta eso. Hasta las guardaríamos. Mira, Señor, todo lo que he sudado por trabajar duro cuando nadie me vio. Bla, diría el Señor. No me guardes nada, ni las lágrimas, ni el sudor. No me andes trayendo muestras de orina, ni de esto, ni de aquello, ni de sudor, ni de esto, ni de nada. No sirve para nada. No me guardes esto, ni los días, ni los meses, ni los calendarios, ni esto, ni aquello. ¿Ven? Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Bien saben ustedes que debido a una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio. A ver, dame un compare de ese verso 13, por favor. Sino que me enfermé y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándole las buenas noticias. Los visité por primera vez debido a que estaba enfermo. En ese tiempo les anuncié la buena noticia de salvación. Entonces Pablo estuvo allí curándose de algo o estuvo en reposo por un estado físico en su cuerpo. Entonces, sigo leyendo. Dice el 14, y ustedes no me despreciaron ni desecharon por la prueba que tenía en el cuerpo, sino que me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dame un compare del verso 14, por favor. Ah, ahí está, 14. Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Otra versión. Mi condición física era una molestia para ustedes, pero no me despreciaron ni me rechazaron. Pablo no la describió, pero eso no le impidió o le imposibilitó exponer el Evangelio allí en esa región de Galacia. Y el cuerpo se recuperó. Entonces, eh, ahora vamos a avanzar hasta el verso 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Miren nomás. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. En ustedes.
en ustedes. Ven, allí está el grito del apóstol Pablo, ahí están sus entrañas doliéndose por ellos, porque ellos habían rechazado la gracia de Dios. Ya Cristo tenía que ser formado nuevamente en ellos, es decir, volver a traerles la palabra, la semilla, para que haya gestación, para que haya formación, fruto, vida en ellos otra vez. Y son dolores de parto de aquel sembrador de la palabra. Por eso el apóstol decía, siento que he trabajado en vano con ustedes, siento que he perdido mi labor, el fruto de mi labor. Dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues ustedes me tienen perplejo. Como lo dijo en el capítulo 1, tan pronto os habéis alejado. Pero vamos a trabajar porque estas son frases apostólicas de gran peso y autoridad. Eso de Cristo sea formado en ustedes. Ajá. Entonces, vamos a un compare. (19) Hijitos míos, a quienes de nuevo estoy dando a luz con dolor, hasta que Cristo sea formado en ustedes, en vosotros. Hasta que se vea la vida de Cristo, como cuando haces un ultrasonido, ya se ve el latido, el corazón, la marquita, el puntito. Es decir, que se ve el embarazo, la vida de Cristo. Pero, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo allí? Porque nos trae una figura que sabemos que en el cuerpo de la mujer, al quedar embarazada, hay un periodo de gestación de 9 meses y se forma el producto, ¿verdad? El bebé, y luego ya da a luz o el alumbramiento. Pablo habla de la vida de Cristo en ellos. En ellos. Vamos a otra versión, dice, y los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho como sufre una madre con los dolores de parto. Hijitos, hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz hasta que en realidad sean como Cristo. Oh, me gusta mucho la frase hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ser como Cristo. Wow. Ahora vamos a leer el verso 28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Isaac fue el hijo de Abraham. Somos como Isaac, hijos de la promesa. Somos los descendientes de la fe dada a Abraham. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora. Miren esta verdad. Así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Está hablando de Agar e Ismael, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Sara e Isaac, de modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava,
sino de la libre. Esta es una alegoría de Sara y Agar. Amén. Bien. Cubrimos en su mayoría el capítulo 4. ¿Dónde está el énfasis, sea uno o varios, que hace el apóstol Pablo? Bueno, está en las palabras hijo, niño, esclavitud, heredero, luego da una figura de que Pablo se da cuenta de que en los Gálatas ya no está la vida de Cristo. Entonces tiene que haber una nueva labor de luz o alumbramiento, que la vida de Cristo esté en ellos otra vez. Amén. Y en el último verso, la palabra hijo y la palabra hermano tienen un valor, porque hay hijos esclavos o bajo esclavitud y hay hijos libres. Y en cada bando hay hermanos entre sí, que son pueblos, que son naciones, que son culturas. Y ahí está el asunto, que se quieren esclavizar, o uno quiere que el otro sea como él. Entonces, ¿qué es lo que Cristo representa? Cristo representa la verdadera libertad. Así es lo que el apóstol Pablo está gritando a grandes voces: libertad en Cristo. La libertad es en Cristo. Porque Pablo hizo referencia también de judíos, griegos, hombres, mujeres, y luego dice esclavos y libres. Pero la verdadera libertad está en Cristo, en Cristo, la vida de Cristo. Y en Cristo nos podemos contar como hermanos, como hijos, como herederos. Diga conmigo: yo como Isaac soy hijo de la promesa. Amén. Esta es la palabra del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Aleluya.